Amancio Ortega tenía una particularidad, que es que no quería hacer nada de lo que se hace normalmente cuando uno sale a bolsa. Yo les dije que el problema tenía solución, que no había que alterar la conducta personal de Ortega. Fidel Castro, no, Antonio, vete tú. La princesa Ana de Inglaterra. Es que hay veces que imponen los personajes. La política es un tema de percepción. Te diferencia tu talento de tu autoridad, de generar autoridad. Lo trasladas sin nada tangible. El poder lo que es, por encima de todo lo que te hace sentir, es impotencia. La seguridad no existe, primero porque el mundo sigue moviéndose y nadie puede controlar lo que hacen los demás. España es un país en eso que no lleva bien lo de la suerte, el éxito, la fama y el dinero de los demás. Que la vida no deja de ser un juego de sombras, un juego de espejos, un juego de oportunidades, de amagos, de faroles. Mi definición de éxito es haber hecho cosas muy divertidas, muy interesantes, que me han hecho conocer a algunos de los grandes personajes de mi tiempo. Yo no he perseguido ningún sueño ni ninguna meta. Yo he ido jugando las cartas que me ha ido repartiendo la vida, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a Antonio Camuñas. Viene en condición de persona que ha dedicado su vida a la diplomacia empresarial. Ha hecho mogollón de cosas, como vamos a ir viendo, pero precisamente la diplomacia empresarial es algo que le caracteriza especialmente y, entre otros aspectos, ha estado pues, de asesor ejecutivo del grupo Inditex. Bienvenido, Antonio. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Nacho y Rafa. Teníamos aquí ya ganas de tenerte, que como mencionábamos antes, tu vida está marcada por muchos, nos estabas enseñando del ámbito de la magia, del humor, entonces, bueno, más allá de eso, queremos centrarnos más en el ámbito empresarial. Uh-huh. Muy bien, pues nada, sí, yo estoy encantado de charlar con vosotros. Al final yo creo que todo se va a mezclar un poco, ¿no? O sea, bueno, yo creo que eso ahora lo hablaremos, ¿no? Pero yo quería preguntarte un poco por tus inicios, cómo empezaste y demás, porque, como ha dicho Nacho, pues en tu vida hay muchos hitos y, de hecho, tú has ocupado muchos cargos que además suenan bastante bien, pero para hacernos un poco una idea de todo, uh-huh, me gustaría que definieras tu propia trayectoria. ¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional? Pues mira, ha sido extraordinaria, pero ha sido extraordinaria por una serie de razones que yo le comentaba a Nacho con toda sinceridad. Es decir, yo creo que a cada uno de nosotros nos toca vivir una época determinada y eso no lo podemos cambiar. La época que yo viví fue una época enormemente ilusionante, enormemente esperanzadora. España se abría al mundo, ya llevaba una serie de años siendo democrática. Yo viví muy de cerca el fenómeno de la transición, ahora tan denostado, pero que en aquel momento asombró al mundo. Me tuve que ir de España junto con otro montón de gente a Estados Unidos, pero también en unos años extraordinariamente optimistas. Fueron los años de presidencia de Ronald Reagan, que culminan eventualmente con el final de la Guerra Fría. El bloque de la Unión Soviética se derrumba y eso dio paso a todavía otra etapa más de crecimiento, de nuevos planteamientos, etcétera, que fue lo que conocimos como la globalización, que dura hasta el 2010, 2008 en realidad, pero es la crisis. Con la crisis de Wall Street, ¿no? Entonces eso no tiene nada que ver con la realidad que vivimos hoy en día. Entonces eso no lo eliges tú, pero tampoco eliges muchas otras cosas. Es decir, nuestra vida viene condicionada por infinidad de cosas que no controlamos. Nosotros no controlamos cuando venimos al mundo. No está bajo nuestra capacidad de decisión, ni en qué familia venimos al mundo, ni en qué país venimos al mundo. Y como decía, ni en qué, y con qué dotación eventualmente, física, intelectual, emocional. Todo eso está fuera de nuestro alcance. Es decir, que tenemos que jugar con las cartas que nos han tocado. Y lo que yo creo es que a todos nos tocan cartas muy buenas, cartas regulares y alguna mala.
Entonces, el secreto en buena parte está en jugar las cartas que te han tocado con la mayor habilidad posible. Me explico. Hay gente que gana partidas de póker con cartas muy malas y hay gente que las pierde con cartas buenísimas. Es decir, el juego, que la vida no deja de ser un juego de sombras, un juego de espejos, un juego de oportunidades, de amagos, de faroles. Es decir, por eso las cartas son tan importantes, dentro de que yo no juego las cartas, a los juegos tradicionales de cartas, pero entiendo perfectamente que en las reglas de la vida humana el juego es constante. En la vida la actitud puntúa, que esa es la parte importante. En el colegio puntúa y en la vida también. Yo creo que una actitud positiva, una actitud de servicio, que podríamos calificar como una posición de humildad, de decir, bueno, yo voy a aprender, yo vengo a aprender. Al final acaba teniendo recompensa. O sea, yo he utilizado mucho mi actitud para cubrir carencias. Yo no era un estudiante de bandera, ni mucho menos, era un estudiante del montón, y en la carrera malísimo. Estudiaste en Harvard, ¿no? Bueno, estudié Derecho en Madrid, y luego lo que pasa es que hice un curso en Harvard que se llamaba Programa de Instrucción de Abogados, y luego en la Universidad de Nueva York. Sí. Pero en Harvard, por ejemplo, lo más importante que yo aprendí no fue no fue conocimiento ni en ese curso. No, conocí a una serie de gente, como era el profesor Fisher, el famoso jefe del equipo de negociador de Harvard, que habían intervenido en el secuestro de los marines en Irán, y en fin, y tiene un libro célebre que se llama Getting to Yes. Y ese libro sigue editándose y es un clásico de la negociación. No, pero yo aprendí, lo más importante lo aprendí de otro libro que compré en un mercado de segunda mano, que había en Harvard Square. ¿Y qué fue lo que aprendiste? ¿Qué es lo que aprendí? Pues, bueno, para resumírtelo, porque hay una anécdota en el libro que es muy significativa, que dice, te sitúa en un restaurante de esos que están muy de moda. Y en ese restaurante hay un montón de gente en la puerta esperando entrar con el clásico cordón ese que te ponen para que no pases si no te dan acceso. Y entonces, de pronto, el que está en la puerta quita el cordón, entra una pareja muy decidida, pasa dentro les están esperando, les pasan inmediatamente a una mesa central del salón, del restaurante, y claro, el libro te hace esta pregunta, dice, ¿quiénes son? Una pareja de multimillonarios, una pareja de celebrities, gente no sé, reconocidísima en determinados aspectos. Dice, no, son amigos del maître. Me explico, a veces la relación con todo el entorno que hace que se muevan las cosas. Es decir, la gente que está a pie de obra es mucho más importante que otra cosa para que te den una mesa central en un restaurante súper de moda que está atestado. Entonces, el libro versaba también sobre el acceso, la importancia del acceso. El acceso es muy importante en la vida. ¿El acceso a qué te refieres con el acceso? Pues a tener acceso. Es decir, si tú no tienes acceso a la educación, pues ya me contarás. Es decir, quiero decir, es infinitamente peor que tenerlo. Me explico. Si tú no tienes acceso a la medicina, pues ¿quién te cura? Entonces, el enfoque del acceso, que yo luego trabajé mucho, me refiero a que leí mucho sobre el acceso, me di cuenta que era un punto esencial, porque durante siglos, hasta la Revolución Francesa y el final de lo que se conoce como el Antiguo Régimen, el Antiguo Régimen, todo el mundo no tenía más expectativas que las expectativas que le provenían de su clase social. Nadie podía cambiar de clase social. Por eso se llamaba sociedad estamental, porque había estamentos.
Y en bueno, la sociedad postindustrial, en la sociedad posmoderna, ese acceso ya no necesita ni de la sangre azul, no necesita ni de ninguna fortuna, es decir, el talento, la propia reputación, los logros, la tenacidad, son cosas que de por sí devienen en acceso. Es decir, tiene mucho más acceso. Vamos, para llegar a quien ha llegado a ser el chef mundial más reconocido, Ferran Adrià, no necesitó ni ser de una familia que tuviera una tradición en el mundo culinario, ni tener un capital espectacular para... No, es su talento, su creatividad y tiene más acceso. Ferran Adrià, hoy en día, por ejemplo, el chef José Andrés, que un montón de gente con muchísimo dinero, pero que no la conoce nadie. Es decir, eso implica el descubrimiento de una gran oportunidad, de grandes oportunidades, porque al final es tu propia reputación, tu propia trayectoria, con todos los factores positivos que quieras poner ahí, los que te brindan un acceso a hacer muchas cosas. Y por poner un poco en contexto a los oyentes, ¿no? Tu vida está también muy marcada porque siempre has mirado hacia Estados Unidos y ahí empiezas a desarrollarte en unas primeras experiencias profesionales en Wall Street. Cuéntanos un poco cómo fue entrar ahí en el mundo financiero en Wall Street. Pues yo recuerdo que entré muerto de miedo, vamos, porque yo no era una persona de finanzas, no era una persona de números. Yo creo que entré, entre otras cosas, porque era el único de la firma que hablaba español. Había una chica que era de origen griego, que tenía algunas nociones de español, pero en toda la firma el único que hablaba español era yo. Pero eventualmente, de nuevo, tuve muy buena fortuna de centrándome en lo que yo tenía a mi favor, que era el español. Me di cuenta de que había lecciones en Puerto Rico. Esto es un poco largo de contar, pero en definitiva en Puerto Rico ellos no tenían nada, la firma no tenía nada. Y yo pensé que desarrollando una acción en Puerto Rico durante 2 o 3 años, tendríamos capacidad de aterrizar en Puerto Rico con solvencia. Todo se aceleró muchísimo porque había elecciones en Puerto Rico, porque yo tuve la suerte de coger un poco el aire de por dónde iban las elecciones y apostar por quien eventualmente las ganó, porque hice una serie de amistades con gente que luego pasaron a formar parte de la administración del nuevo gobernador, Rafael Hernández Colón, y eso permitió que el desembarco de la firma fuera rapidísimo. Lo cual estuvo fenomenal, pero a mí me dejó sin trabajo, porque ya había hecho el trabajo de 3 años en 1. O sea, tu trabajo era llevar la firma a... Bueno, siempre suele ser... vamos a ver, el trabajo es... en una firma en Wall Street es conseguir operaciones y que la firma gane dinero. Eso es lo único que se valora. Entre otras cosas, yo pasaba mucha vergüenza porque cuando el presidente de la firma se paseaba por el patio, te decía, ¿estás haciendo dinero para mí, Antonio? Y yo, claro, le miraba horrorizado, no le miraba, no me acuerdo lo que hacía, de decir, madre mía, sabiendo que no habías hecho nada y que encima entendías muy poco. Pero era la actitud, ¿no? del personaje que él se paseaba con sus tirantes por todo el patio y te lo decía así, eso, ¿have you made any money for me, Antonio? Entonces, fíjate cómo te quedas, ¿no? Es verdad. O sea, cuando hablan de un tiburón de Wall Street es un poco eso, ¿no? Sí, además a ellos les gusta... Era ese perfil. Bueno, es que les gusta mucho enfatizar eso. Claro. O sea, no es solo que lo sean, es que les gusta demostrarlo y les gusta... Se recrean, ¿no? Ahí el personaje. Sí, o sea, hay un cierto estereotipo y la gente es dura en Estados Unidos, ¿eh? O sea, lo que vemos en las películas, esas cosas que dices, pero ¿cómo se puede decir esas cosas? A mí mucha gente que me dice, me acuerdo una vez que me llamó Alejo Vidal Cuadras y me dijo, oye, perdona que tal, pero
¿esto que se está diciendo? Me parece que era una serie, ¿no?, que estaba viendo, o no sé si era House of Cards o algo así. Pero esto lo dicen de verdad ahí en Estados Unidos, o se lo están inventando. Digo, no, es absolutamente así. O sea, la gente es muy dura, porque hay una batalla grande. O sea, una batalla grande en la medida en que el conflicto está ahí siempre. En cuanto hay dos personas, hay conflicto. No, te iba a preguntar entonces que luego, tras estar en Wall Street, surge ya la oportunidad de la Cámara de Comercio. Sí, surge la oportunidad, pero por lo mismo, porque en un acto social en el Spanish Institute, pues conozco a un chico que era un chico catalán. Nuestras ideas eran muy complementarias y se abrió una oportunidad en la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos, en Nueva York, y entonces empezamos a trabajar juntos ahí. Y la Cámara no tenía en aquel momento, bueno, algo que ya no sabéis ni lo que es, no tenía ni telex, o sea, no tenía fórmula de contacto con el exterior más que el teléfono, y solo había 2 líneas telefónicas. Entonces eran de esos teléfonos que pinchabas y podías escuchar la conversación del otro, porque es que estabas conectado. O sea, estaban en unas circunstancias bastante precarias. Y nosotros le dimos un impulso importante, haciendo una cantidad de actividades en distintos terrenos. Nos ayudó mucho, de nuevo, las circunstancias, nos ayudaron mucho, porque España acababa de hacer los 10 años como democracia, acababa de entrar la NATO, en el mercado común, de entrada en el mercado común, que en el año 85, si no me equivoco, y entonces había muchísimo interés con España. Y claro, eso nos permitió hacer muchas actividades, muchas. Y teníamos el apoyo enorme de lo que era la figura del rey Juan Carlos, que era una figura admiradísima, que levantaba auténticas pasiones en todo el mundo. Y en Estados Unidos, pues era una figura consideradísima. ¿Y contabais con su apoyo y su contacto o cómo? No, pero él hacía sus actividades, entonces quiero decir, hacía un viaje a Estados Unidos. Entonces nosotros, en torno a ese viaje del rey, montábamos actividades. Es decir, nos daba la palanca. Una cosa que yo creo que todos lo tenemos que recordar es que Arquímedes dijo ya hace muchísimo tiempo lo de dadme una palanca y moveré el mundo. Entonces, también hay que tener una palanca siempre, hay que apalancarse. Hay veces en casi todas las circunstancias, la vida te brinda alguna palanca sobre la que tú puedas hacer fuerza para proyectar mucho más ¿cómo se llama esto? El impulso de tu esfuerzo, ¿no? Entonces, el rey era una extraordinaria palanca sobre la que apoyarse, y muchas cosas, porque nosotros organizamos el primer festival de cine español en Nueva York, que era una semana, y empezaron a venir pues actores y películas, y en una de estas apareció Pedro Almodóvar con su elenco de actores, Antonio Banderas, Penélope Cruz, Asunta Serna, es decir, todo, pero jovencísimos todos, o sea, porque eran... Me puedo imaginar que durante esa etapa hiciste una buena cartera de contactos y demás, ¿no? Empezaste Sí, fantásticos contactos. Lo que pasa es que como no había todavía ninguna herramienta social que te permitiera mantenerte en contacto, entonces el problema es que mucha gente de esa la has perdido de vista. ¿Y luego no has retomado contacto a lo largo de los años? ¿O algunos? Hombre, algunos, claro, sí, hombre, por supuesto, pero te quiero decir que Nueva York es una ciudad de gente que viene y gente que va, y que si hubiera habido una herramienta como LinkedIn o Facebook, es que ya no te acuerdas ni de cómo se llamaban en un momento dado, a pesar de que pudieran haber sido amigos tuyos de esa época y ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso hubiera ayudado muchísimo. O sea pero sí, en esencia había buenos contactos, había buenas amistades y había gente en distintos ámbitos que te permitían mantener una relación, pues... y teníais la oficina, de hecho, que nos juntabas en el Empire State, ¿no? Sí. Eso era una forma de decir, oye, estamos en el centro Nos la llevamos al Empire State, sí, porque
el edificio que teníamos nosotros, que es un edificio maravilloso, Art Deco, pero tenía una vista al Empire State que nos permitía ver todo el día el Empire State y sobre todo los atardeceres. Y los atardeceres eran espectaculares. Entonces decíamos, hombre, es que es tan bonito eso que tenemos que estar en el Empire State. Y esto es una cosa que yo suelo decir bastante, que es el problema de estar dentro es que pierdes la perspectiva. Y eso se lo dejo, siempre se lo hago saber a los clientes. Me explico. Todos conocemos el famoso o los famosos ángulos muertos cuando uno conduce, que por mucho que mires el retrovisor y los laterales, etcétera, siempre hay un ángulo que no ves. Bueno, pues cuando tú ves el Empire State desde fuera y te vas a trabajar en el Empire State, trabajas en el Empire State, pero pierdes la perspectiva del Empire State. Entonces, el problema, buena parte de nuestros problemas vienen porque desde dentro no podemos ver nuestros ángulos muertos, no podemos ver nuestros ángulos de riesgo, no podemos ver lo que se ve desde fuera a veces con mucha claridad y por eso necesitamos de los demás, para que también nos ayuden. Es decir, hablo de amigos, hablo de parejas sentimentales, hablo de profesionales específicos, es decir, que si te ve un profesor de golf hacer el swing o lo que sea, pues verá con una claridad enorme lo que tú no eres capaz de ver, si rompes las muñecas mucho, las caderas, el no sé qué, o el tenis exactamente igual, y por descontado en la vida profesional. Entonces es muy importante que incluso siendo muy, muy listo y tener un coche fantástico y lleno de espejos, al final siempre habrá ángulos que no veas desde... Ángulos no solo de cómo vas tú, sino eventualmente de un bache que pueda haber en una carretera y que no sepas que está ahí, es decir, imprevistos. Y luego además porque también uno a veces puede perder ese punto de objetividad que desde fuera se ve muy claro, ¿no? Y uno puede tener una opinión sesgada en base a lo que él piensa o a su criterio, pero puede estar equivocado y necesita del especialista que es el experto, o el profesor de golf, o el mecánico que te dice, no, es que... Sí, o el generalista que es capaz de ver. Yo nunca he sido especialista en nada. Yo aproveché los años... fueron unos años muy completos, porque ten en cuenta que se pasa del marketing, o sea, se pasa de la publicidad al marketing, pero ya se había ido más allá del marketing, se había entrado ya más en el ámbito de las relaciones públicas, se había entrado en los inicios del storytelling, que yo creo que hoy en día se entiende bien en España lo que es. Entonces esa narrativa que acompaña a las marcas, es decir, ya no se trata de vender productos, primero no se trata de fabricarlos, no se trata solo de venderlos bien, se trata de que esos productos, esas marcas, tengan una historia y la gente según la ve dice, pues esto es una historia en sí misma, yo me identifico con esta historia. Y entonces esas disciplinas pues fueron muy útiles, porque en España todo eso estaba mucho más atrasado. O sea, la gente no tenía ese conocimiento. ¿Por qué la diplomacia corporativa era una consecuencia evidente de que el mundo político y el mundo empresarial tenían que conocerse? Por una parte, y de que los mundos empresariales de distintos países y mercados no se conocían necesariamente. Ahí empieza un poco tu viaje en la diplomacia corporativa, sí, ¿verdad? Exactamente, sí. Con la Cámara de Comercio. Claro, con la Cámara de Comercio. Pero entonces es algo que tampoco se veía demasiado, ¿verdad? No, también es verdad que... O sea, tú has sido pionero un poco en... Sí, en España claramente. Sí, no, es que también se me ha olvidado contaros que yo... de haber estudiado alguna oposición, hubiera estudiado diplomático. A mí me gustaba la diplomacia. Entonces, lo que pasa es que lo que no me gustaba era estudiar. Pero la idea de la diplomacia sí la tenía en la cabeza. La idea de poner en contacto a unos mercados con otros, sobre todo lo que era España y Estados Unidos, también la tenía en la cabeza.
La entrada de España en el mercado común favoreció que las empresas españolas tuvieran que salir fuera a vender sus productos más que antes. También fomentó que vinieran empresas de todo el mundo a España a establecerse, etcétera, etcétera. Ya estábamos en la Comunidad Económica Europea, como se conocía entonces. Entonces eso, digamos que fue aprovechar la oportunidad que había surgido en ese momento, ¿no? ¿Podrías contar alguna historia o algún momento o alguna empresa, o hablar de alguna empresa que llegase a Estados Unidos y que ayudaseis que viniese de España y que la ayudaseis? Sí, claro. Freixenet la ayudamos mucho en aquel momento. Te comentaba el otro día que, por ejemplo, habíamos ayudado a todo Barcelona 92, al comité organizador de los Juegos de Barcelona, a promover la candidatura en Nueva York a través de distintas herramientas. Organizábamos bastantes seminarios, temas de inversión. Organizábamos viajes empresariales de empresas de distintas regiones. Por ejemplo, pues el World Trade Center en Sevilla surge de una serie de contactos que se establecieron a través nuestro con el World Trade Center de Nueva York. Llega un momento que ya montas una empresa y que se dedica exclusivamente a esto, ¿verdad? Sí, yo empiezo a bascular hacia España en el año 88, y ya en el 92, como os decía, en el 93, que me caso, digamos que ya empiezo a tener un establecimiento en España más estable. Lo que pasa es que mi labor al final seguía siendo ir a Estados Unidos a abrir mercados para empresas españolas, para el despacho de abogados en el que yo empecé a colaborar. Tenía una media seguridad entre la Cámara no me pagaba nada, pero me daba una tarjeta en aquel entonces. El despacho de abogados sí me pagaba y con eso podía tirar para montar mi empresa a la espera de conseguir el primer cliente. ¿Y cómo fue el proceso? Porque claro, me llama la atención, vienes de Wall Street, que estás trabajando al final en una firma o de la Cámara de Comercio, siempre como con la seguridad de una empresa o de una entidad que funciona. ¿Cómo es ese paso? Decir, lo monto por mi cuenta y voy por libre. No, seguridad ninguna. De hecho nunca podemos tener seguridad. Otro mensaje que habría que recalcar: la seguridad no existe, por muchas razones. Primero, porque el mundo sigue moviéndose y nadie puede controlar lo que hacen los demás, ya sea que te peguen una puñalada, como estamos viendo en cualquier calle de Londres o París o lo que sea, o que tu propia salud te falle, o que cambien los mercados y hay un hundimiento de pronto impensable. Fijaros que los cambios que vivimos nadie los había previsto. La caída del muro de Berlín nadie la tenía en su radar. Y por supuesto la crisis del 2008 tampoco. Entonces quiero deciros con eso que el día menos pensado hay una sorpresa. Por lo tanto, la seguridad como tal no existe. Hay que acostumbrarse a vivir en la inseguridad. Yo no tenía ninguna seguridad. De hecho, como suele ocurrir, los despachos que yo conocía bien, que durante mi estancia en Estados Unidos, claro, todos venían a Nueva York y yo iba conociendo a unos y a otros. Pues justo el que no conocía fue el que me ofreció la oportunidad de colaborar con ellos. Y claro, ¿cuál era mi oferta para ellos? Pues abrirles mercado en Estados Unidos, mercado de relaciones con otros despachos de abogados, con otros posibles clientes, etcétera, etcétera. Y utilizar el acervo que yo había ido construyendo los años anteriores para yo me iba allí, preparaba todo, y entonces ellos venían y hacíamos los viajes y las entrevistas con unos y con otros. Y entonces con eso conseguí la seguridad de poder empezar. Y bueno, luego otra vez más, la casualidad, la suerte de unas circunstancias que no te puedes imaginar. Mi primer cliente fue una candidatura olímpica de invierno de una región española, que es una comunidad autónoma, Aragón, que se organizó en torno a la ciudad de Jaca, y el objetivo era conseguir los Juegos del 98. Entonces, pues de la manera más increíble y a través de unas carambolas
elemento que ocurre, es decir, hay carambolas, de pronto boom, pom, pom, lo vemos en esos concursos ingleses de grandes talentos, de billar. La carambola ocurre para bien y para mal, de pronto te sale mal y de pronto es otro el que ha impulsado con el taco ese las bolas y te sale una carambola espectacular. Y por una serie de circunstancias azarosas, pues yo me vi de pronto embarcado en un vuelo a Seúl, sin saber muy bien a lo que iba, porque me dijeron que era en verano, como suelen ser los Juegos Olímpicos, en agosto, y me llamó una persona, me dice, ¿tú tendrías 15 días ahora en agosto libres? Y digo, sí, bueno, ¿te vendrías conmigo a Seúl? Y digo, pues hombre, no sé, ¿pero para qué? No te lo puedo explicar ahora. Estate mañana, o no sé cuándo me dijo, en un hotel tal, y ahí te empezó a contar todo. Vamos a tener un largo viaje y tal. Y así me embarqué. O sea que también a veces... Te embarcaste a la aventura totalmente, entonces. Sí, yo no tenía ni idea y conocí al alcalde de Jaca, al consejero de Economía y Comercio, a una serie de gente que iba por allí. Y entonces me explicaron que el objetivo era montar la candidatura olímpica de Jaca. Entonces eso me permitió entrar en contacto con el mundo olímpico, que luego se transformó en que fui director de protocolo y relaciones externas de Barcelona 92, que fue una empresa alucinante, ¿no? Y entonces... ¿Cómo fue esa experiencia de Barcelona 92? Pues increíble, porque, vamos a ver, eso es la cima de la España democrática. Las 22 medallas de España fueron algo absolutamente inédito. Fue un trabajo de locos, porque durante esas 2 semanas no dormimos, y yo tenía a mi cargo pues a 2000 y pico VIPs, que incluían a jefes de Estado, grandes empresarios, políticos, gente de la máxima relevancia internacional, que tenían que estar viendo y que todo funcionaba como un reloj y fueran portavoces de lo bien que funcionaban los juegos. Esa era mi labor. Mi labor fundamental es que ellos fueran los primeros portavoces, porque claro, ellos son los que tienen contacto más directo con los medios de comunicación de sus países. Es decir, los juegos tienen 2 partes. Una parte que es la inauguración, que tiene que salir bien, y luego una parte que es las competiciones, que en principio, salvo que sea una catástrofe, pues todo está en regla, es decir, pues las líneas están pintadas, las pistolas de los jueces funcionan, es decir, todo funciona. Pero entonces ahí te juegas, el 50% de los juegos es la inauguración y luego las competiciones. Pero es que quienes trasladan las impresiones de esa competición son los líderes de los diferentes países. Entonces ellos tenían que estar viendo que todo funcionaba de maravilla. Y como suele ocurrir, nos suele ocurrir a cada uno de nosotros, para que las cosas funcionen de maravilla tienes que estar muy contento tú de lo cómodo que estás, de lo fácil que se te hacen las cosas, de que si quieres algo lo tienes al minuto. O sea, somos así de egoístas, ¿no? Es decir, y si no te salen, dices, oye, qué mal organizado está esto. Funciona en base a tu comodidad personal. En muy buena parte, en muy buena parte. Entonces, pues cuando te llamaba un jefe del Estado y te decía que quería unas entradas para un concierto que había del Elton John esa tarde, y tú le decías, pues hombre, por descontado, ¿cuántas querría? 40. Entonces dices, bueno, caray, era en el mini study, en fin, era esa tarde, pues hombre, uno piensa que unas par de entradas o lo que sea, pues saca, pero... ¿Esto es real? ¿Te pasó esto? Sí. ¿Se puede decir con quién...? Bueno, sí, vamos a ver, no lo voy a decir porque dentro de todo debe formar parte de mi... Pero un personaje simpaticísimo que ya me conocía perfectamente y me llamó por teléfono, vamos, Antonio, ¿me podrías conseguir unas entradas? Pues eso. ¿Y conseguiste las 40 entradas? Sí, claro.
¿Y cómo se consiguen 40 entradas? Pues en el mismo día? movilizando Roma con Santiago, pero es que todo había que movilizar a un montón de recursos. Pero teníamos clarísimo que era fundamental que estas personas supieran que todo funcionaba divinamente, y en eso se incluía pues su propia percepción. Bueno, hay una anécdota importante de un ministro, nada más y nada menos que de la Unión Soviética, que todo esto todavía existía, y que yo me lo encontré con cara de bastante pocos amigos. Aparte que no tenía cara de buenos amigos en general, pero esta era particularmente torcida. Y entonces le dije, señor tal, ¿está todo bien? Dice, no, los juegos está funcionando muy mal. Y dije, ¿pero por qué? Dice, porque me he traído a mi profesor de tenis desde Moscú, y no hay ningún club abierto a las 7 de la mañana. Porque se reunía el Comité Olímpico, Samaranch lo reunía a las 9:30. Entonces, tuve que hacer las gestiones para que se abriese un club en Barcelona a partir de las 6:00, para que él pudiera jugar al tenis todos los días con su instructor, y a partir de ese momento tenía una sonrisa oreja a oreja. Es decir, esas cosas pesan mucho más de lo que parece, y ese control de la percepción era la parte importante de lo que yo hacía. Pero eso se traducía luego en todo tipo de lo que yo llamaría milagros para conseguir cosas que eran inauditas, porque, claro, son gente muy poderosa y por lo tanto también muy caprichosa. Entonces... Tú estás acostumbrado a tratar con este tipo de perfiles y este tipo de gente, ¿no? Bueno, al cabo de los años sí, claro, al cabo de los años sí. ¿Y cómo dirías que hay que tratarlo, cómo hay que desenvolverse con esta...? Yo he sido siempre de tratarlos muy... O sea, yo creo que hay dos características cuando la gente ve a alguien muy importante o muy poderoso. Y una es ser muy servil, y otra, poner mucha distancia para que... O sea, perder la naturalidad, te diría. Y yo creo que yo he tratado a todo el mundo igual, pero sea importante o no sea importante. Y esa naturalidad al tratarles me ha sido muy útil. Me ha sido muy útil porque en el fondo todo el mundo es igual que tú, salvo que tenga un punto de monomaníaco especial o maniático, quiero decirte. Pero la gente al final a todo el mundo le hace gracia algo, a todo el mundo le interesa algo específico, una curiosidad, una información, algo que le puedas dar, un tip, ¿no?, de cualquier cosa. Y entonces, si tú lo haces de manera natural, pues no es tan difícil. O sea, tampoco dejarse cegar por el poder, ¿no? No, en absoluto. Pero hay mucha gente que se deja cegar, la expresión sería que pierde el culo, o que se le hace la boca agua y babea, en fin, es una cosa que... Y yo no he tenido esa característica. Me parece que te contaba el otro día que a mí me encargaban en los Juegos Olímpicos y en muchas otras cosas, tratar con la gente difícil. Es decir, incluso los diplomáticos de carrera. ¿Con los que ellos no querían tratar? Preferían ahorrárselo. ¿Llamaban a Antonio? Ten en cuenta que me parece que había 30 y tantos jefes de Estado en Barcelona. Entonces, por ejemplo, en el almuerzo del Palacio de Pedralbes, pues estaban todos. Entonces, vamos a ver, salir a saludar a un jefe del Estado y recogerlo en el coche y llevarlo hasta el palacio y de tal y cual, pues está bien, pero cuando hablas ya de 30 y tantos o cerca de 40, la cosa cambia, ¿no? Ya no volver a salir a por... Entonces, Fidel Castro, no, Antonio, vete tú. La princesa Ana de Inglaterra, Antonio, uy, es odiosa y tal, vete tú. ¿Sabes? No es que fuera odiosa, pero imponía. Es que hay veces que imponen los personajes. Y bueno, ya cuando terminan los Juegos Olímpicos, es al poco tiempo cuando te llega la oportunidad de Inditex, ¿no? Sí, exactamente. Pues me parece que fueron 4 años antes de salir a bolsa, me parece.
y entonces a ti te contactan para Sí. hacer la salida a bolsa del grupo Inditex. Sí, pero no la salida a bolsa en sí, que era una parte más financiera, sino una parte que había un problema grande, y es que Amancio Ortega, el dueño y fundador y primer accionista, obviamente, y primer ejecutivo, en cuanto a que presidente del grupo, tenía una particularidad, que es que no quería hacer nada de lo que se hace normalmente cuando uno sale a bolsa, que es darse a conocer, contar tu historia, mostrar tus números, mostrar las fábricas que tienes, en fin, los activos, de forma tal que el mercado diga, caray, pues esto tiene muy buena pinta, vamos a meter dinero de nuestro bolsillo ahí, o de nuestros inversores. Y entonces Amancio Ortega entendía que el grupo tenía que salir a bolsa, que tenía que capitalizarse para la gran expansión que luego ha experimentado y sigue experimentando, pero él no quería seguir ninguno de esos pasos. Y por lo que sea, las empresas de asesoría que él hubiera contactado, etcétera, pues no le daban una respuesta satisfactoria. Entonces yo, como sí tenía una concepción de lo que son los líderes de opinión, los formadores de opinión, los canales digamos, de multiplicación de los mensajes, etcétera, yo le dije tan claramente, o sea, yo me senté con él en una mesa como exactamente de este tamaño, y cuando me dijeron el problema que tenían, yo les dije que el problema tenía solución, que no había que alterar la conducta personal de Ortega, ni los hábitos, ni nada de eso. Entonces ahí ese fue mi trabajo, es decir, conseguir que el mercado... ahí hay un ejemplo clarísimo de storytelling. Es decir, la gente no puede no saber lo que hay detrás. De hecho, la compañía tenía un problema grande porque en esos años los contrabandistas gallegos se habían pasado al narcotráfico, que era muchísimo más rentable. Entonces, como no había explicación del fenómeno Zara que había irrumpido en España, de unas tiendas en las que encontrabas cosas que eran iguales que las o en la línea de los que pudieras encontrar en Armani, pero muchísimo más barato, la gente tenía que dar una explicación a ese fenómeno. Lo vinculaba, ¿no? Entonces vinculaba entre eso y que el contrabando con... Eso es, y entre eso y que la compañía no daba información, no daba entrevistas, no tenía ningún pulso visible frente a la sociedad, frente a la gente que cuenta, pues claro, decían, esto está vinculado y lavan dinero y tal y cual, nada más lejos de la realidad, como luego se ha visto, ¿no? Pero quiero decirte que ese hueco, ese gap enorme entre lo que la gente veía y no sabía dar respuesta para una explicación razonable de por qué había pasado eso, ese fue mi trabajo, ¿no? Y lo hicimos además sin departamento de comunicación, no había un director de comunicación en Inditex. Y yo creo que fue un éxito muy grande, porque le dimos la vuelta a la percepción de la compañía y luego pues ya se hace la salida a bolsa y fue un exitazo, y hay una fase entera de expansión pues que yo estuve ahí presente y bueno, yo también vendía la compañía y el modelo. Moviéndote por todo el mundo. Por distintas partes del mundo, sí. No cogí, o sea, la segunda expansión, que fue la expansión ya asiática, la India, China, etcétera, no, eso ya no participé. O sea, yo la verdad es que he estado... Luego entra Pablo Isla como nuevo presidente y bueno, pues en lo que yo les podía ser útil, pues contaron conmigo, ¿no? Y tú ibas por el mundo explicando el modelo de negocio. Sí, bueno, pero porque... ¿Y cuál es la clave? También, si lo puedes contar un poco, la clave del modelo de negocio. Sí, es el just in time, es decir, es el no tener stock. Zara le da la vuelta completamente al modelo de la moda. El modelo de la moda, siempre, cuando vemos los desfiles de modelos, la gente piensa cuando dicen los trajes de baño. Pero no son trajes de baño para esta temporada, son trajes de baño para la temporada que viene.
Entonces, en esas pasarelas hay una serie de gente que ve las colecciones y luego se acerca a los distintos fabricantes o diseñadores y tal, y les encarga una cantidad. Y entonces luego empieza la maquinaria, cuando tú has comprado ya decenas de miles de prendas, empieza la maquinaria por vender ese stock que tú tienes, pero lo tienes que vender. Si tú tienes 60.000 trajes de chaqueta de color gris o príncipe de Gales, pues lo tienes que vender y decir que este año se llevarán los príncipes de Gales en primavera. Pero lo que hace Inditex, específicamente Zara, es que no tiene stock. Fabrica la demanda, es decir, se hace una colección de inicio de temporada y entonces, bueno, en lo que se ha trabajado mucho las tendencias, que están todos los sabuesos que buscan en los sitios específicos de moda, que pueden ser Berlín, Tokio, sitios muy distintos, y ahí se ve donde se captan las tendencias por donde va la moda, y entonces hacen una colección de partida y según la demanda, todos los días, el director de la tienda, que es una pieza clave de todo el entramado, le dice a la sede de Coruña lo que se ha vendido y de lo que necesitaría más, porque eso es el director de la ve que va a haber más demanda. Entonces, en Inditex se reciben todos esos datos en la central y entonces se ve perfectamente dónde está la demanda. Es que nos han pedido de trajes rojos de tal o pantalones tal, muchísimos más, y entonces vas dando salida pero porque fabricas otra vez, no porque lo tengas fabricado. Entonces, que no vendes, no vuelves a fabricar. Por eso Inditex, que Zara no hace publicidad. No existe la publicidad en Inditex, nunca te intenta vender nada, porque eres tú el que decides. Y además tiene, y por eso el escaparate es otro elemento clave. Las tiendas son magníficas y los escaparates espectaculares, porque se sustituye lo que sería la valla publicitaria por el escaparate. Esa es tu publicidad, pero no se hace publicidad, cosa muy llamativa en el mundo de la moda. Y última cosa a reseñar o a resaltar, la rotación de stock se produce 2 veces a la semana. En todo el mundo, en todas las tiendas. A nivel global. A nivel global. Entonces, ¿qué significa eso? Que tampoco, como no se fabrica muchísimo, porque no te quieres pillar los dedos, si ves algo que te gusta y te sienta bien, mejor que te lo compres, porque igual no lo vuelves a ver. Entonces, digamos que mantienes vivo el tejido de relación con el consumidor, con el cliente, porque una tienda normal de moda, digo para que veáis el impacto la revolución que supone lo de Zara. Una tienda normal de moda puede tener 4 visitas al año. En Zara estás hablando de 2 veces a la semana, es decir, 8 veces al mes, que podrías, no digo que lo vayas a hacer todo el tiempo, pero hay mujeres, y supongo que hombres también, que sí tienen una cierta adicción a ver qué ha venido nuevo para tenerlo la primera o para... O sea, es como si lo mítico que se dice, que la gente va a la nevera y la abre una y otra vez, aunque haya siempre lo mismo, ¿no? Pues esto es como si realmente se reciclase y hubiese otra cosa, ¿no? Bueno, exactamente. Es que lo asombroso es eso, que tú abres la nevera y hay cosas nuevas. A mí me contaron, no sé si funciona así, a lo mejor pues me corriges, pero que no están las mismas prendas en todas las tiendas. Entonces, por ejemplo, tienen 2 o 3 tipos de tienda en función de la zona o el nivel adquisitivo en la que está ubicada. Entonces, no, las tiendas son iguales, pero lo que tienes razón es en lo que... Claro, entonces lo pero que ¿sabes por qué? Eso no es porque... Eso es lo que te he dicho antes, os he dicho que el director de tienda era una pieza clave del engranaje. Y el director de tienda es el que sabe el barrio en el que está, el tipo de demanda que tiene, y entonces él pide a la central lo que considera que va a vender más.
No tendría sentido en una zona, o sea, supongo que, vamos, sí, de hecho, que la Zara en el barrio Salamanca no vende lo mismo que en Majadahonda o Claro, en... entonces lo que yo decía era que a lo mejor, imagínate, tienen Zara tiendas tipo A, digamos, por decirlo de No, algún no, modo. pero las tiendas son iguales, no. No, pero, o sea, por explicarlo de algún modo, que en esas zonas, por ejemplo, barrio Salamanca, a lo mejor tienen un stock que todavía no ha llegado a lo mejor a Majadahonda. Y entonces en Majadahonda... No, eso no es. No. Y... Es que no lo pide el director. Si el director pide, a él se le ofrece a diario el stock. O sea, a él todos los días se le está diciendo lo que hay nuevo. Y puede elegir. Si el de Majadahonda, si Majadahonda no lo tiene es porque el director de Majadahonda no cree que eso se vaya a vender ahí. O el de Malasaña, o el de Chamberí, yo qué sé. Pero no porque haya tiendas A y B y no sé qué, no, es que es a diario. Si es que es lo que te digo, el director de tienda es el que sabe el público que va a haber. Son sus clientes. Y los clientes son los que confirman si las cosas les gustan o no les gustan. Entonces, es una revolución en términos de... Es mucho más cercano el trato con cada cliente, ¿no? Y cada zona. Bueno, sobre todo la marca, el la director marca, ¿no? tiene que tener ese feeling, porque si no está perdido. O sea, si no sabe dónde está, va dando bandazos de un lado a otro. Pero también te lo marcan a diario, porque si ves que no vendes, dices, bueno, estaré equivocando, porque lo que ofrezco no lo quiere la gente, ¿no? Pero vamos, te diré también que la gente marca mucho. Esa es la otra gran diferencia. Te dicen, no lo tienes en otro color, en verde, es que, pues a la segunda o tercera persona que te ha dicho en verde, tú ya dices, oye, es que me han pedido en verde. Entonces pides a la central en verde. Y por terminar de entenderlo, tú cogías el modo de Zara y lo llevabas a otras partes del mundo, pero ¿a quién se lo contabas y por qué? Bueno, de entrada había que contárselo a quienes contaban de cara a la salida a bolsa. Uh-huh. Es decir, todo el entramado ¿cómo se dice esto? Que interviene en una salida a bolsa. Desde los ámbitos financieros, pasando por los ámbitos de autoridades, pasando por todo el ámbito de medios de información, en fin, todo. O sea, eso era más un trabajo de relaciones que un trabajo incluso legal. Porque no, claro. Te he dicho que es un trabajo que está muy marcado por el storytelling. Es decir, ahí la clave de ese asunto, luego estaba el desarrollo, pero la clave es que tú supieras que el producto era bueno, el producto en su conjunto, que ni Zara era una empresa opaca por hostilidad o porque tuviera algo que ocultar, en absoluto, ni Amancio Ortega era alguien impresentable que dijera, no, hombre, no, es que oculta algo, no, o sea, nada era lo que parecía en un momento dado, pues si tú no cuentas las cosas, pues tú te empiezas a fabricar tu propia historia. Entonces había que borrar esa historia previa y poner una historia en funcionamiento y desarrollarla. Esa fue la gran labor. Luego empezamos una etapa interesante justo después, que fue todo lo que era responsabilidad social corporativa, para asegurarnos que en las fábricas y talleres de Inditex no hubiera mano de obra esclava, no hubiera nada de eso, y eso era una tarea que se hizo de manera muy al principio. Tan pronto la compañía dejó de ser privada y pasó a ser pública, ahí se empieza una tarea de responsabilidad social corporativa que se sigue manteniendo. Y eso ocupó mucho tiempo y mucho labor de estudio y mucha labor de gestión, porque había que visitar los talleres de forma semi-anónima o anónima, es decir, para que ellos no supieran que lo que tú estabas mandando era realmente Sí, como una especie de inspección, ¿no? Una inspección, claro. Para que no escondiese nada. Claro, y eso implicaba muchas veces tener... ¿Encontraste en algún momento algo que dijese, uy, por aquí no podemos ir?
Sí, claro, pero curiosamente en aquel entonces se encontró uno de los proveedores más antiguos de la firma, que no estaba en el sudeste asiático y tal, estaba en Barcelona. Y tenía 2 turnos normales y el turno de noche lo llevaban a cabo extranjeros sin papeles, etcétera, etcétera. Y eso no lo descubro yo, lo descubre el responsable de responsabilidad corporativa, pero se desmanteló inmediatamente, claro. O sea, se rompieron los lazos con el fabricante, que era un fabricante, ya te digo, tradicional y demás. O sea que eso puede surgir en cualquier parte. En cualquier lado, ¿no? Que siempre se le critica a las empresas, alguna vez en Inditex, ¿no? Que parece como que hay siempre problemas de este tipo en el sudeste asiático, ¿no? Y demás, pero puede surgir en cualquier lado y... Nosotros, por ejemplo, vamos, Inditex no ha tenido problemas en el sudeste asiático. Es más leyenda, ¿no? No, y al revés, tiene unos estándares de calidad muy altos y claro, te dicen de pronto, no, pero es que la gente duerme en las fábricas. Y dice, sí, pero es que no es que duerman en el suelo donde están las máquinas, sino en pabellones destinados a dormir. Sí, pero es que la alternativa es que no tienen casa. No hay transporte público, es decir, es que tal y como entendemos nosotros las cosas, es decir, que no es que vivas y cojo el autobús y me voy a no sé dónde, no, puedes tardar, ni se sabe, y llegas a una chabola, encima sin asfalto, barro, no sé qué, y sin calefacción, por descontado. Vive mucho mejor. Ha habido reportajes de eso, de las fábricas y demás. Y nosotros no solo no hemos tenido problemas, sino incluso hemos dado soluciones a un montón de cosas. En la famosa catástrofe de Bangladesh, que se hundieron una serie de fábricas de muy distintas marcas y tal y cual, ahí se hizo una labor impresionante, ¿no? O sea que esa fue, digamos, la otra parte muy interesante que me tocó vivir, ¿no? ¿Y cómo es trabajar durante tantos años junto a Amancio Ortega? Bueno, pues yo te diré que de entrada, como pasa siempre, te acostumbras. Luego, él es una persona encantadora y no es muy... O sea, parte de lo fantástico, fascinante del asunto es que yo creo que es de las pocas personas ricas que no le ha cambiado nada el dinero, su forma de vivir. Y sobre todo en su caso, que es tan absolutamente rico, ¿no? Y eso no le ha cambiado su manera de vivir ni lo más mínimo, lo cual es llamativo, ¿no? Llamativo y digno de consideración, porque te dicen que realmente el dinero habla. Eso lo dice mucho, otra frase que te dicen muchos los americanos, money talks. Entonces, si tienes dinero, se te ve a la legua y no lo puedes esconder. Y hay mucha gente que, de hecho, en el mundo delincuencial, que la cogen porque de pronto aparece con unos coches deportivos y todo el mundo dice, pero este tío, y comprándose unas... Amancio Ortega sigue haciendo la vida que hacía antes, exactamente igual, ¿no? Es impresionante. ¿Tú qué opinión tienes de la gente que le critica tanto cuando, por ejemplo, ha podido hacer donaciones de temas para la investigación del cáncer o equipos? Pues mira, te encuentras de todo, ¿no? Porque en términos personales, el otro día una señora me contó, me dice, bendito Amancio Ortega, porque la máquina con la que se había tratado ella el cáncer la había donado Amancio Ortega, ¿no? Hay mucha demagogia en esto, ¿no? Y las redes sociales también han contribuido desde el anonimato a proyectar el resentimiento de mucha gente, la envidia de mucha gente, el no entender por qué este hombre ha tenido de pronto esa idea genial, porque es una idea genial, y luego además ha sabido rodearse de gente en distintos momentos que han sido claves. Su primer consejero delegado, José María Castellanos, su segundo consejero delegado y luego presidente, Pablo Isla, ahora el nuevo, ya bajo la presidencia de su hija, Óscar Maceiras. Es decir, ¿por qué él y no yo? Bueno, pues porque a uno le toca una cosa, ¿no? Y España es un país en eso
que yo creo que no lleva bien lo de la suerte, el éxito, la fama y el dinero de los demás. Hay una cierta diferencia con el concepto que se tiene en Estados Unidos, ¿no? Y sí, hay mucha gente que lo critica, pero a mi juicio son gente que se retrata, ¿no? Porque también uno aprende con el trato con esta gente, ¿no? Y es entender que el poder, por encima de cualquier cosa, sea económico, sea político, sea de otra naturaleza, el poder lo que es, por encima de todo lo que te hace sentir, es impotencia. Porque el hombre por sí mismo ansiaría cualquier cosa. Todo, de hecho, no cualquier cosa, todo. Si por el hombre fuera, abarcaría todo y no tendría límites. Entre otras cosas porque estamos hechos para la eternidad. Si estamos hechos para la eternidad, es otro de los elementos que a mí me ha ayudado a creer. ¿Por qué siempre estamos de alguna manera insatisfechos con las cosas y tal? Porque es que no estamos hechos para estar constreñidos en un cuerpo que va, además, no en vuestro caso, pero sí en el mío, perdiendo energía, arrugándose, en fin, el proceso clásico de la vida humana. Dices, pero hombre, qué poco dura esto, ¿no? Y tal, y no sé qué. Y porque tú estás hecho para otra cosa. Entonces, cuando tú llegas a tener poder, es en el momento en que te das cuenta que ves la impotencia. Es decir, cualquiera que esté en una posición de ese tipo, lo primero que ves es lo difícil que resulta hacer cosas. No es nada fácil hacer cosas. Siempre hay limitaciones, siempre hay alguien que te viene a jorobar, siempre hay alguien que te sale rana, que no te esperabas lo que... Entonces, no puedes. No. O sea, parece, tal y como lo estás pintando, que el poder es más una percepción de los que están alrededor del que lo tiene. Ciertamente. Por eso la gente que en última instancia, mucha gente que ha tenido mucho dinero luego quiere dedicarse a la política, porque en el fondo el mundo real, digamos, es como más obvio. Si tú tienes un montón de casas o de coches o de fábricas pues ahí se ve tu riqueza. Pero en la política nada de eso existe. La política es un tema de percepción. Es decir, nada diferencia a uno de otro. Te diferencia tu talento, tu capacidad de hacer que esa percepción sea admitida, de tu autoridad, de generar autoridad o no. Es decir, eso lo trasladas sin nada tangible. Entonces es más refinado. ¿Sabes? Si eres el dueño de una compañía de aviación y tienes 350, pues ya se sabe que eres muy rico, pero si no tienes nada, pero eres capaz de sobrevivir en un mundo tan difícil como es el ámbito político, pues por eso muchos empresarios y tal optan luego por el mundo político, porque ya la parte, digamos, tangible se les queda un poco burda. Y con todo esto, para ti, ¿tú qué dirías que es el éxito? ¿Cuál es tu definición de éxito? Mi definición de éxito es haber hecho cosas muy divertidas, muy interesantes y que me han hecho conocer a algunos de los grandes personajes de mi tiempo en muy distintos planos. A mí me gustaría, Antonio, que ahora echases una vista atrás a todo lo que hemos hablado, bueno, a toda tu trayectoria realmente, y nos contases un poco, así brevemente, qué necesita un joven para tener una buena carrera en la diplomacia corporativa. Bueno, yo creo que en la diplomacia corporativa o en cualquier otro ámbito, primero tienes que tener una cierta vocación, tienes que tener una actitud, lo hemos mencionado antes, tienes que saber resignarte a que no te van a salir las cosas como tú pensabas. Al final la vida es un continuo camino de humildad, ir aceptando las cosas que te van sucediendo,
para bien y para mal. Tienes que ser, en ese sentido, estar muy al servicio de los demás. O sea, más que... y ahí el ámbito diplomático te dice mucho. El diplomático está al servicio de una nación. Pues tú estás al servicio de empresas, clientes, etcétera. Es decir, no es tanto tu agenda. O sea, parte de lo que ha ocurrido es que la agenda de mis clientes es lo que me ha permitido... es decir, las necesidades de mis clientes han sido las que me han permitido hacer una agenda que en sí mismo ha sido muy interesante. Yo creo que es importante apalancarse en cualquier oportunidad que se te brinde. Siempre se puede prestar un servicio de interés a alguien, y esa actitud lo podemos hacer todos. O sea, no tanto perseguir tu sueño, tu meta. Yo no he perseguido ningún sueño ni ninguna meta. Yo he ido jugando las cartas que me ha ido repartiendo la vida, ¿no? Y intentando jugarlas de la mejor manera posible. Pues si te parece, yo creo que vamos a ir cerrando. Entonces tenemos unas preguntas de programa que siempre hacemos a los invitados, un poco para que responda brevemente. Y van un poco alineadas con los valores y con lo que tratamos de poner encima de la mesa siempre. Entonces son 3 preguntas muy sencillas. Entonces la primera es, quiero que te pongas en la situación de que ahora mismo está aquí tu yo de joven. Y entonces es una doble pregunta, que es la primera es... bueno, primero, estaría orgulloso en qué te has convertido, y la segunda, ¿qué le dirías? Bueno, vamos a ver, a mí yo de joven, evidentemente jamás hubiera pensado que iba a poder hacer tantísimas cosas. Por lo tanto, lo único que tengo es una sensación de enorme gratitud hacia la vida, hacia las oportunidades que me ha brindado, y hacia todas las personas que en un momento dado han confiado en mí. ¿Qué le diría yo a las personas que han confiado en mí? Porque es que han sido definitivas. Es decir, es que hay personas que en un momento dado, cuando tú eres un chavalín, cuando tú no tienes trayectoria o no tienes bagaje, ni peso específico, ni fuste y tal, te echan una mano y cuentan contigo. Eso es espectacular. Eso por lo tanto, gratitud. Gratitud en por encima de todo. Y asombro. Pero no asombro por mis méritos, asombro de decir, pero ¿cómo es posible? Es que no me lo puedo creer. ¿Y qué le diría yo a la otra? ¿Y qué te dirías a ti mismo, a tu yo de joven? Pues hombre, haberte tomado determinadas cosas más en serio, no haber evitado circunstancias que a la postre te has arrepentido claramente, y sí, tomarse la vida un poco más en serio, en el sentido de que yo he disfrutado muchísimo con lo que he hecho. Entonces, en ese disfrute uno tiende a hacer tu propia lectura, que en mi caso siempre ha sido, bueno, esto es increíble, pero qué maravilla, tal. Entonces, empezar a flotar un poco sobre la realidad, decir, bueno, pero los Juegos de Barcelona, pero estoy aquí en no sé qué, y bueno, Inditex y tal, y luego, pues me da igual lo que decíamos, el Vaticano, la Casa Blanca, por ejemplo, pues con haber conocido a 4 presidentes de los Estados Unidos. Bueno, es una cosa que dices, no es posible, ¿no? Pero en ese... me hubiera gustado ser un poco más maduro, para haber tenido un poco menos pájaros en la cabeza, en el sentido de que yo he sido muy soñador. Bueno, eso está bien también, ¿no? Porque sí, pero que el sueño, cuando tú ves que está ahí delante, tienes que ver que ya es un poco real. Que ya lo puedes tangibilizar. Entonces, no seguir pensando... o sea, yo tengo una visión muy cinematográfica de la vida, y propio de mi tiempo también, ¿no? Gráfica y cinematográfica. Entonces, todo eso me ha condicionado muchas veces la manera de ver la realidad, ¿no? Pero al final da lo mismo. Lo que tienes que hacer es arrepentirte de todo lo malo que hayas hecho, a tu yo joven y a tu yo de hoy y al que venga, ¿no?
Bueno, siguiente pregunta te queríamos hacer es si tú ahora mismo coincidieras en un ascensor con un joven que te dice, oye Antonio, ¿yo qué puedo hacer para encontrar mi pasión? Y tienes pues el rato que coincides, o sea, es breve, ¿no? En esa subida en el ascensor. Pues es muy fácil. ¿Tú qué le dirías? ¿Qué me puedes ayudar? Es que la gente no está en la dinámica de... O sea, yo creo que el error, que parte del problema que tenemos siempre los hombres, es pensar en nuestras necesidades, en nuestros anhelos, en lo que a nosotros queremos hacer, pero prestamos poca atención a lo que el de enfrente puede querer de nosotros. Porque nosotros necesitamos un montón de cosas cada día. Entonces, si hubiera alguien que nos prestara ese servicio, si hubiera alguien que nos ayudara, que nos facilitase, entonces yo te diría al revés. Yo la idea es decir, bueno, ¿en qué le podría yo ayudar? Sería mi pregunta de joven, que es la que ha sido siempre. Es decir, ¿yo le puedo ayudar en algo? ¿En algo más? ¿Tiene usted cubierto esto? ¿Quién se ocupa de esto? Déjeme probar, deme una oportunidad que yo le voy a demostrar que conmigo va a estar usted mejor. Va a tener usted algo más de lo que ahora no tiene. Entonces yo creo que es un poco al revés. Es que sería... todos necesitamos tantas cosas. Claro. Vale, qué bueno. Me parece muy interesante esa mentalidad, esa actitud. Además, tienes marcas bastante de otras contestaciones que nos han dado, bastante buenas, pero me gusta, la verdad. Es como... No, pero a la vez es sencilla, no es una cosa... Pero es que te voy a decir, es que yo creo que... Yo es que he hecho mi carrera en buena parte así. Viéndolas, como yo no tenía agenda personal, yo no iba a ningún sitio, yo no quería hacer carrera política, yo no quería ser un empresario de éxito, yo no quería, ¿sabes lo que te digo? No, yo decía, bueno, veo a mi alrededor, caray, pues le veo muy flojo en esto, y claro, cuando la gente ve que hay alguien que está dispuesto a ayudarle en algo que no es para su propio beneficio, porque muchos de tus propios colaboradores en las empresas, etcétera, trabajan para ellos mismos y sus propios intereses. Pues entonces, claro... Cuenta contigo. Pues... y confían en ti. Claro, yo no pongo ninguna competencia... Es decir, no lucho por sustituir a nadie ni por nada por el estilo, ¿no? Entonces, el servicio está ahí porque las necesidades están ahí. Las necesidades son enormes. Ahora, quien te las preste, y fijaros que hoy en día hablamos de que los servicios son bastante malos en casi todo. No funciona casi nada. Eso daría para otro podcast, yo creo. Sí, seguro. Te voy a hacer la tercera, última pregunta. Teniendo en cuenta un poco lo que hablamos aquí, un poco aquí nos dirigimos a gente que quiere un poco, pues que está buscando su pasión o que se quiere reinventar o demás, bueno, cosas que ya hemos hablado y que sabes. ¿A quién traerías a este podcast y qué te gustaría preguntarle? Hombre, pues, por ejemplo, os diría... Juan Manuel Urgoiti, por ejemplo, que ha sido fue CEO del Banco Bilbao, presidente de Cubierta, bueno, de compañías constructoras, presidente del Banco Gallego, es decir, un gran personaje de cultura vastísima. Pero bueno, habría mucha gente que muy interesante a la que llamar, ¿no? Pues está muy bien. O sea, nada, ha sido una conversación muy interesante y muy, muy entretenida. Me ha gustado bastante, la verdad. Así que muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias por tu tiempo y nada, que ya te mostraremos ahí el resultado final. Muy bien, estupendo. Muchas gracias. Estupendo, gracias a vosotros.